Vamos a conversar de una industria que es tremendamente importante para nuestro país. Yo me acuerdo de los 100.000 millones de dólares de exportación el año pasado. Creo que el 57%, 57.000, lo correspondía a la minería. Así que para conversar de todo eso tenemos un tremendo entrevistado, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo de ODEL, no sé, ahí tengo mis dudas, Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido. Qué bueno ahora entrevistarte en vivo, porque alguna vez te había entrevistado, yo creo, en forma remota. Muy bien, 1.000.000 de gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Qué bueno. Hoy saludamos también a nuestro co-conductor, que nos cuesta traerlo a la radio, porque se está yendo a la playa siempre. Hoy día le dije a Felipe, viene Joaquín, así que tenéis que estar presencial, después te vaya a la playa. Así que Felipe Salas, como todos saben, cofundador de varias empresas, Talk Biometrics, socio del Grupo Porta, también cofundador de IA LATAM, red de inteligencia artificial en LATAM, full runners. ¿Tú no eres corredor, Joaquín? Yo tampoco. Runner, sí. Ah, ¿sí? ¿Tú eres runner? Oye, lo más cerquita, por favor, ahí acerquen la base del micrófono para que suene radial, así como cantan los cantantes. Felipe Salas, bienvenido, muchas gracias por acompañarme. Hola Alex, hola Joaquín, y un gusto como siempre, gran invitado. Y además debo concederte algo, Alex, realmente estar en el estudio es distinto, es mucho mejor, y así que estamos contentos de volver a verte presencial, así que vamos a tratar de venir más seguido. Y eso te iba a preguntar, porque después de decir eso que suena bonito, ¿significa que vayas a estar viniendo una vez por semana o no te puedes comprometer? Tenemos que negociarlo, dependiendo de cómo estén los feeds de la radio últimamente. Como dicen los políticos, no puedo desmentir ni confirmar, ahí uno queda en nada. Joaquín, ¿en qué está la minería? Nosotros ayer en Emprende tu Mente, tú sabes que nosotros tenemos 3 alianzas, una de ellas es Emprende tu Mente, de aquí sale el ETM Talks, ayer tuvimos el ETM Tuesday, una de sus 4 marcas, y obviamente se trataba de minería ahí con Dani Acaré y todo el equipo, haciendo varias empresas, haciendo pitch, muchas australianas, era todo en inglés, por lo que me di cuenta, llegué atrasado, pero se escuchaba desde atrás. Y también Expomin, que está esta semana, así que estamos en la semana de la minería, así que invitado perfecto para la semana, Felipe. Tal cual, así que escuchemos a Joaquín. Joaquín, que nos cuenta un poquito cómo anduvo el 2024, qué se espera el 2025, y seguimos desarrollando, mejor dicho, sigues tú desarrollando. A ver, yo creo que aquí hay como 3 cosas que decir. Una, un poco la agenda de la minería durante el último mes, lo que viene el resto del año. Otro, cómo nos fue el año pasado y cuáles son las perspectivas que vemos para adelante. Dicho todo eso, no pretendo monopolizar la palabra durante todo el programa, porque parece que es mucho, pero ¿qué es lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas o 3 semanas? Yo creo que hay 2 eventos que son muy importantes. Uno es la semana SESCO, que es la semana donde se reúnen prácticamente todos los grandes ejecutivos de las compañías mineras del mundo, más bancos de inversión, etcétera, y tiene lugar un diálogo muy interesante en torno a cuál es la contingencia, qué está ocurriendo en el mundo. ¿Dónde fue esa semana? Esto en Santiago. Por eso te digo que acá en Chile, en paralelo. Hace 2 semanas. Perfecto. Después tuve una semana de descanso y ahora la semana Expomin. Una y una, digamos. La semana pasada y esta es la semana Expomin. La semana Expomin, que es la que estamos viviendo. La semana SESCO tiene además una gran virtud, ya que se realiza una en Chile y una en Shanghai. Está organizada por el Centro de Estudios del Cobre y es probablemente la reunión más importante en el mundo de los líderes de la minería, del mundo financiero vinculado con la minería y de los proveedores. Es una tremenda reunión donde hay mucha conversación, análisis y estudio de lo que está ocurriendo en el mercado de los minerales. Lo que ocurre esta semana es la Expomin, que es probablemente la primera o segunda feria más importante de minería en Latinoamérica. Tiene lugar en Santiago, una semana, espacio riesgo, están todos invitados. Y aquí ocurren en paralelo, yo te diría 2 cosas distintas. Una es la exposición que hacen los proveedores de todo lo que son maquinarias, servicios, equipos, etcétera, para la minería. Es muy interesante por el tamaño, por la sofisticación, por los niveles de tecnología. La verdad es que cuando tú visitas Expomin te das cuenta cuán equivocado está ese imaginario colectivo que imagina la minería con una picota, una luz en la cabeza y ennegrecido el pobre hombre que está picando el fondo del yacimiento. Hoy día en la minería hay prácticamente más de un 21-22% de mujeres, hay yacimientos que tienen 40% de mujeres trabajando, o sea, se han ido rompiendo muchos paradigmas y creo que uno de los paradigmas más relevantes que se rompe es el de que esta nueva industria industrializada y tecnologizada, y una visita a Expomin te permite correr ese velo.
Bueno, y todo lo que es la remotización y todas las operaciones de Titanium y otras torres de Santiago a miles de kilómetros de distancia también. Bueno, los centros de operación remota que están instalados en Antofagasta, en Santiago, en otros lugares que permiten manejar parte importante de la infraestructura y del equipamiento de los yacimientos mineros es una realidad y es de verdad, o sea, yo invito a conocer esto porque te demuestra cuál es el nivel de desarrollo de la industria minera en Chile. Oye, y eso hace más sexy también a la industria, porque de repente cuando uno conversa, a mí me han dicho, he tenido acá a veces a la Natalia del CCM, el Consejo de Competencias Mineras, sí. Y claro, me dicen al 2030 van a faltar 34.000 trabajadores, en parte porque el promedio de edad, se van jubilando, también hay ciertas de repente exigencias del trabajo, y compites con tantos otros que de repente atraen más, pero yo creo que la vinculación entre lo tecnológico y la minería, esa minería del futuro es tremendamente atractiva y eso hay que mostrarlo. Así es, y hay un complemento que Joaquín dice muy bien, que cuando uno va a la ExpoMin no solo ve una concentración de empresas o de mineras grandes, sino que ve más de, 2.000 proveedores de distintas cosas, de seguridad, de control y flujos de proceso, de securitización y empresas internacionales. A mí me toca estar en un proyecto de Computer Vision para productos alemanes que hoy día se usan en la minería y eso es un tremendo mundo por sí solo. Verificación de identidad, eficiencia laboral, está lleno de actores detrás de esta industria. Sí, y los ejemplos son infinitos en todo orden de cosas y por lo tanto una buena visión de qué está ocurriendo en el interior de la minería y tiene mucho que ver con una minería que no es la del futuro, es la del presente. Esto es lo que está ocurriendo hoy día en la minería en Chile, la gran minería del país. Pero por ejemplo, minería en Marte, esa sí que es del futuro. Sí, pero remota, pero del futuro. Pero en ExpoMin hay poco minería en Marte. Okay. Lo que vais a encontrar en ExpoMin es minería en Antofagasta, en Atacama, en Tarapacá, en Santiago, lo que está ocurriendo y yo creo que qué bueno el punto que toca. Yo creo que esto permite sobre todo a la gente joven que muchas veces está condicionada por estos estereotipos aproximarse a la minería moderna, a la que se hace hoy día y a la que estamos haciendo en el futuro. Y por otro lado, con eso termino, ExpoMin también es un momento en el cual se desarrolla en paralelo a esta exposición que da lugar a un montón de relaciones comerciales. Decían ayer en la inauguración que más de 2.000, 3.000 millones de dólares se transan o hay cierres de negocio, o sea, ocurren cosas desde el punto de vista comercial muy relevantes, conocimiento de tecnología, etc. En paralelo se desarrolla una agenda interesantísima en torno a diversos temas. Y a propósito de la introducción que se hace al programa, en torno a la sostenibilidad y cómo la minería está vinculada con el desarrollo de una agenda sostenible. El viernes tenemos un foro tremendamente interesante, uno vinculado con competencias, atracción de talento, etcétera, y otro sobre geopolítica, donde vienen además expositores internacionales. Hoy día tuvimos uno sobre inteligencia artificial. O sea, están ocurriendo cosas y una conversación en torno a la actividad minera y convocados por la actividad minera y por ExpoMin que resulta tremendamente interesante. O sea, primera parte de la pregunta, pues tú pones la segunda y la tercera, pero la primera era contarte qué ha ocurrido en este último mes. Yo creo que esto es lo que está ocurriendo en Chile. Y con esto termino. Porque si Chile juega en una gran liga a nivel mundial, es la minería. O sea, en esto no nos confundamos. O sea, cuando fútbol jugamos un ratito, pero el resto... en una gran liga de verdad es esta, la minería. Y ExpoMin, Exponor en años alternados, Semana Sesco, son una demostración de que ello es así. Oye, y en términos de producción, en términos de precio, ¿están contentos, me imagino, con el 2024? ¿Cómo se ve el 2025? Y ahí conectamos con el tema geopolítico, entendiendo que más allá de la geopolítica, que a veces son cosas de más corto plazo y a veces pendulares, la demanda por cobre al 2035, no sé si se va a triplicar, corrígeme, pero el futuro de la industria sigue siendo muy promisorio. Yo no sé cómo las leyes, los nuevos, proyectos van a poder responder y para que sigamos con el market share que tenemos en el mundo.
varias preguntas. Sí, a ver, la primera, un resumen apretado del 2024. 2024 fue un buen año. Chile incrementó su producción en prácticamente un 5%, tuvimos prácticamente un 7,9% de mejor precio que el 2023. Esto llevó a que nuestras exportaciones subieran prácticamente un 8% y efectivamente del total de exportaciones chilenas, que fueron en torno a los 100.000 millones de dólares, la minería representó 57.000 millones. Por lo tanto, el año 2020... ¿Cuánto de esos cobre? ¿50, 48? Prácticamente, porque además el precio del litio, que es el otro gran producto que se exporta, cayó muchísimo el año pasado. La industria del cobre está siempre en torno a los 45, 48.000 millones. Como hubo muy buen precio el año pasado, estuvimos en un precio sobre los $4, tuvo un buen precio para la minería. Yo creo que cerramos un año en general bueno y bien evaluado. Expectativa. Yo en la expectativa soy muy cuidadoso, en la expectativa, porque lo que he aprendido en este sector es que tiene una característica que nunca le puedes sacar de encima, y que es cíclico. Y los años buenos no están siempre para quedarse, a los años buenos los siguen a lo mejor 1, 2, 3 o 4 años buenos, pero que vienen años de vacas flacas y años más malos. Y esto es una industria que tiene que pensarse como aquella que vive en ciclos. Y por lo tanto, cuando todos sacan serpentinas y globos para celebrar, y a propósito de eso se nos ocurre una serie de ideas tendientes a subir impuestos, etcétera, no olvidamos que después vienen periodos más malos y la industria tiene que permanecer. Esta es una industria a largo plazo, etcétera. Este fue un año bueno, el que pasó. Este que viene pinta con los precios que estamos viendo hoy día, un poco más altos que los precios de largo plazo que ha venido señalando el comité de expertos del Ministerio de Hacienda, con una oferta que se ve un poquito restringida frente a una demanda sólida. Yo creo que lo vemos como un buen año también el año 2025. Después de lo que hemos visto durante los 2 últimos meses en Estados Unidos, sobre todo las decisiones que ha tomado el presidente Trump, se nos prenden luces amarillas en general, como para decir, ojo, este es un mundo volátil, estamos en una guerra comercial abierta y clara, declarada entre Estados Unidos y China. China consume 50% de nuestro cobre, Estados Unidos produce más o menos el 10%, el 12%, consume más o menos el 10%, el 12%. Estas dos potencias en conflicto no es una buena noticia para el mundo y tampoco una buena noticia para Chile. Ahora, a las decisiones originales tomadas por Estados Unidos se les puso un poco paño frío porque trajo consecuencias que eran inesperadas para quien las tomó, y por lo tanto se congeló las tarifas del 10%, el cobre había quedado fuera y existen razones para entender por qué quedaron fuera de las tarifas. Pero lo siguen estudiando, ¿no? Sí, lo siguen estudiando, pero quedaron fuera de la primera decisión que luego se congeló, básicamente porque Estados Unidos tiene una gran dependencia de la importación de cobre, no es capaz de satisfacer su propia demanda. Y el cobre está en todo lo que tú te puedas imaginar: electrodomésticos, teléfonos, autos, comunicaciones, construcción, cañería, you name it, digamos, o sea, el listado infinito. Y esto significaba un impacto en costo en todas las áreas productivas prácticamente de la industria. O sea, la agricultura, la salud, todo vive de alguna parte de cobre. Entonces, pero esto, de nuevo, hay que tener tranquilidad en el sentido de no salir a reventar petardos porque no sabemos si esto se va a mantener. Y nosotros, como país pequeño, creo que tenemos que, en general, afirmarnos en 2 o 3 principios básicos respecto de este tipo de incertidumbres que ocurren en el mundo. Nosotros tenemos un mercado pequeño y dependemos fundamentalmente de mercados internacionales, y por lo tanto hay que consolidar la política y seguir desarrollándola, firmándola y ratificándola de tratados internacionales de libre comercio. Eso es una muy buena noticia. Chile tiene tratados con China, con India, con Brasil, con Estados Unidos, con la Unión Europea, y es una buena noticia. Hay que cuidar eso, ¿ok? Primero, hay que cuidarlo porque nosotros... Segundo, no olvidarnos que no obstante esto hay ciertas turbulencias y inestabilidad en el mundo, y esto nos puede pegar, y por lo tanto hay que tratar de navegar submarineado. Hay un dicho coloquial que no voy a repetir en la radio, pero hay que navegar con bandera. Es como hacerse el gila, si eso, una cosa muy así. bien, eso es una ahí forma te salvé. Bien, muchas gracias. Aquí hay que navegar sin meter mucha bulla. Y nosotros aprovechar los convenios que tenemos, los tratados de libre comercio, seguir exportando, y evidentemente, como nadie nos está obligando a tomar partido por nadie, no hay que tomar partido por nadie, digamos, y por lo tanto, en esto... No, sí, es tan así porque yo he visto algunas noticias como que tal país no le gusta que le compran al otro y así, pero este caso no. Hasta ahora nosotros no hemos visto que nadie nos diga, oye, tómate, y cuando alguien nos diga,
nuevamente hay que navegar con la misma bandera, digamos, y decir que lo vamos a pensar, que nos vamos a una vuelta, no sé. Yo no me dedico a las relaciones internacionales, pero lo que sí sé es que nuestro escenario depende de nuestras relaciones con socios comerciales, y tenemos varios, y hay que cuidarlo. Y por lo tanto, y lo tercero es que nosotros tenemos que preocuparnos de lo que podemos controlar y no preocuparnos de lo que no podemos controlar. Y el precio no lo podemos controlar, y la guerra comercial no podemos tampoco controlarla, y por lo tanto los mercados internacionales somos un poquito espectadores. Y por lo tanto, ¿de qué sí nos podemos preocupar? Nos podemos preocupar de seguir produciendo con bajos costos, altos estándares, buenas relaciones comunitarias, una buena explicación de lo que hace la industria, y con ese espíritu resiliente que caracteriza a la industria, que se mueve en periodos de tormenta, en periodos de buenos vientos, en periodos de malos vientos, cuando no hay viento, y que sigue navegando. Y termino con lo siguiente. En el periodo de la pandemia, parte importante del mundo productivo del cobre se paralizó. Se paralizó porque la gente estaba encerrada, porque no podía. Chile, el año de la pandemia, produjo algo más de lo que había producido el año anterior. Y eso es porque Chile ha desarrollado ese músculo que le permite trascender los periodos complejos, y por lo tanto pudimos trabajar conjuntamente con el sector público, organizar a las empresas, trasladar a los trabajadores con seguridad. Tuvimos menos estándares y niveles de contagio en los yacimientos mineros que en las ciudades. Ya tenían tecnología. Tenemos tecnología. Entonces, digo, nosotros nos preocupamos de lo que nos podemos preocupar: navegar haciendo las cosas bien. Segundo, Chile debiera no meter mucha bulla, porque aquí hay que pasar desapercibido. Y tercero, pensar que esto es una mirada al final de largo plazo, y hay elementos que no controlamos, y por lo tanto... Estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo de Consejo Minero, y con Felipe Sala, nuestro co-conductor de tantas batallas. Oye, Joaquín, yo tengo dos preguntas antes que se me adelante Felipe, porque el tiempo pasa rápido. Uno tiene que ver con cuando uno compara cómo son las... no le quiero llamar esa palabra que tanto se denosta, pero los procesos de aprobación ambientales, y hace un benchmark, porque claro, obviamente Chile del 2025, cualquier país del mundo del 2025, con todo el tema de la sostenibilidad ASG o ESG, no es el mismo, hay más exigencia. Pero hay alguna forma de decir, no, en realidad nosotros sí estamos muy lentos en esta parte del proceso de aprobación versus tal y tal país. ¿Hay algún benchmark hecho más allá de hablar, entre comillas, en el aire, sin esas comparaciones? Para ver dónde se puede recortar tiempo. Sí, desafortunado o afortunadamente, todo lo que se habla no es en el aire, sino que tiene un fundamento bien sólido. Esto es un tema que está archidiagnosticado, tanto internamente como comparativamente. Ya. Internamente, el Ministerio de Hacienda acaba de hacer un estudio a mediados del año pasado, nosotros participamos con ellos, donde hizo un análisis pormenorizado de todo y cada uno de los permisos e instituciones que otorgan esos permisos en procesos mineros, fundamentalmente, porque el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, adquirió un compromiso cuando se aprobó el royalty, y es que iban a introducir las medidas necesarias para reducir en 1/3 el tiempo de tramitación de los proyectos. Y el gobierno luego presentó un proyecto ante el Congreso para racionalización de los permisos sectoriales, y también un proyecto para reforma del sistema de evaluación ambiental. Para sorpresa mía, hoy día leí al ministro de Hacienda diciendo que no era prioritario la aprobación de la reforma del sistema de evaluación ambiental, lo cual lamento muchísimo, porque cualquiera sea la crisis mundial, no hay que perderlo, que yo les decía antes. Las ventajas competitivas nuestras. Y no hay que perder de vista qué podemos hacer. O sea, exacto, nosotros no podemos controlar la crisis internacional. Lo que sí podemos controlar es un Estado ineficiente. Y por lo tanto hay que tratar de ponernos a trabajar en mejorar la eficiencia del Estado en el otorgamiento de permisos, y ahí creo que hay un espacio tremendo de trabajo, y estos proyectos de ley van en la línea correcta. Yo me atrevería a decir 6-7 años, se hizo un estudio que comparó la productividad de la gran minería del cobre chileno, y la hizo la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Y comparó yacimientos mineros chilenos, peruanos, australianos, norteamericanos, canadienses y suecos. Y no salimos muy bien parados. Por lo tanto, en ese estudio de productividad, parte de la productividad está también en el otorgamiento de permisos. Es decir, si tú te demoráis 3 años, 5 años, eres más o menos productivo. Los recursos económicos que tenéis paralizados 5 o 7 años versus 3 años tienen una rentabilidad, digamos. Entonces, lo importante es que esto está súper diagnosticado. Lo segundo importante en este país es que hay un acuerdo relativamente transversal de que tenemos un problema en el sistema de autorizaciones de proyectos existentes o por existir. Lo tercero, que se sabe relativamente bien cómo se puede arreglar,
y si hay más tiempo en algún minuto podemos volver sobre eso, pero eso está realmente diagnosticado y por lo tanto hay que poner mano a la obra, digamos. Perfecto. No, quería saber si se acuerdan del proceso Haber-Bosch. Haber-Bosch es lo que nos mató con el salitre, pues el salitre sintético, pues Haber lo inventó, que también ahí en el libro Lavaput, ¿cómo se llama el apellido? Bueno, un verdor terrible, habla que Haber también, Lavatut hizo todos estos gases para la Primera Guerra Mundial, o sea, ese lado bastante siniestro, y también el salitre sintético, y Bosch lo llevó a niveles industriales. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Tanto para el cobre como conductor, como para el litio, que el litio uno escucha las famosas baterías de sodio y dice, uy, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a perder la oportunidad. Existe siempre, me imagino, la posibilidad, pero ¿cómo estamos en posibles reemplazos de nuestros sustitutos, lo que nos pasó? Por ahora no hay nada concreto que permita reemplazar la demanda de cobre por algo constante y sonante que tenga fácil accesibilidad, de precios competitivos y que cumpla o tenga todas las características que tiene el cobre o las virtudes que tiene el cobre. Otro tanto ocurre con el caso del litio. Han habido bastante experiencia y experimentos en torno a baterías con otro mineral. El litio es uno de los componentes de la batería y ha demostrado ser bastante insustituible por algunas de sus propiedades. Esto, voy a ser bien claro, el que no exista una amenaza en el corto plazo no quiere decir que no haya una amenaza en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer frente a eso? De nuevo, nosotros no vamos a paralizar la investigación en el mundo para que se creen sustitutos. Lo que sí tenemos que hacer es transformarnos o consolidar la posición de un proveedor confiable de cobre y de litio. Y un proveedor confiable de cobre y de litio es un proveedor que tiene proyectos permanentemente en funcionamiento, que su prolongación en el tiempo obtiene las autorizaciones a tiempo y que los nuevos proyectos son capaces de entrar en funcionamiento. Si nosotros perdemos oportunidades de desarrollar proyectos mineros que podrían contribuir a satisfacer parte de la demanda que existe en el mundo y que va a existir, lo que estamos haciendo en el fondo es potenciando que alguien descubra y desarrolle rápido algún sustituto. Por lo tanto, quien tiene una mirada un poquito más de largo plazo, una visión, sabe que no autorizar proyectos mineros con altos estándares, ojo, yo no en esto soy bastante claro, pero de manera rápida y eficiente, no tener un Estado con palabra, es pérdida de competencia y es apertura para competidores con cobre o con alternativas al cobre, y por lo tanto nos estamos disparando en los pies, digamos. O sea, esto es una tremenda responsabilidad. No es simplemente apretarle el cuello a un proyectito o a otro, es apretarle el cuello a Chile, digamos. Y yo creo que eso es... Oye, y ojalá cobre verde, pues, para tener esa ventaja competitiva, porque si tenemos las ventajas comparativas, desarrollar esas ventajas competitivas en base a... Hasta ahora no se paga mucho, para serte franco, pero creo que es virtuoso. Y Chile tiene probablemente la matriz productiva de cobre más limpia del mundo. Con esto quiero decir... no hay ningún otro país del mundo que tenga consumo de energías renovables, limpias, no contaminantes como lo tiene el sector minero chileno en relación a la cantidad que produce. No hay ninguno que tenga incorporado el agua de mar, desalar y sin desalar, y por lo tanto que ha ido liberando agua continental en su incremento de producción, como lo ha hecho la minería en Chile. Las metas de reducción de gases de efecto invernadero y carbono neutralidad, incluso anteriores a las que tiene el país, el único país en el mundo que la tiene es Chile. Si nosotros de verdad tenemos una industria ejemplar en el desarrollo limpio de la misma y por tanto con una clara vocación de contribución al desarrollo sustentable. Joaquín, te quiero mover un poquito de la conversación, porque a mí me pasa una cosa, que conozco la industria un poco desde adentro y del lado, y me pasa, y comparto plenamente contigo, que somos top 3 del mundo, que lo que está pasando en la minería chilena todos los últimos décadas es fabuloso. Y lo que te quiero preguntar es que uno viaja por el mundo y ve distintos países orgullosos de sus industrias líderes. Uno va a Suiza orgulloso del queso o del chocolate o otro, y etcétera, etcétera. Y nosotros, más sabroso que más sabroso, pero de múltiples industrias, incluso los noruegos en el salmón, etcétera, etcétera. Y cuando uno vuelve a Chile, ve a la población en general muy distante de algo que somos top 3 del mundo. Yo sé que ustedes hacen como gremio muchas acciones y actividades,
y que la percepción del chileno ha mejorado con respecto a la industria minera. Ahí nos podrás contar un poco más de lo que ha salido, pero ¿cómo hacemos que los chilenos nos sentamos orgullosos de entrada de lo que es la minería y no sigamos la viendo como algo de empresas internacionales o lejano, o el típico conflicto empresario, etcétera, y nos hacemos propio cada uno en el alma, en el corazón, de algo que es espectacular, que debiera ser un orgullo diario y que además es un referente en cómo hacer las cosas en todas las otras industrias? Tremenda pregunta. Y hay que ver si es tan así. O sea, quizá uno hace estudio y la gente está orgullosa de su industria. Lo pongo en duda. Por eso, tremenda pregunta. Y yo diría que tiene al menos 3 respuestas distintas. La primera es que esto se logra con información. ¿Okay? Y nosotros hemos tomado desde hace bastantes años la decisión de informar de manera transparente qué hacemos y cómo hacemos. Y eso ha logrado un cambio sustancial en la percepción de la industria minera en Chile. Yo, que llevo trabajando muchos años aquí, sé lo que hace la industria y cómo lo hace, y de verdad, concuerdo contigo, tiene centenas de motivos para sentirse muy orgulloso de lo que hacemos. Impresionado, orgulloso, y hay que darlo a conocer y promoverla. Estudios internacionales en los cuales ha estado involucrado el ICMM, que es el International Council of Metal and Minerals, que está en Londres, que reúne a las grandes compañías mineras. Hizo un estudio sobre evaluación de la minería en los países mineros en el mundo. En todos, comparativamente con otros sectores productivos, en todos los países del mundo, la minería está penúltimo o último en su evaluación, salvo Chile. Ya. Chile está por la dureza de la misma industria, quizás. Chile está dentro, en Chile, cuando uno compara, está dentro de los 5 mejores sectores evaluados. Lo que hemos hecho en el último tiempo al evaluar en Chile y en Latinoamérica es demostrar que Chile tiene una mejor evaluación que todo el resto de los países de Latinoamérica, y en Chile la industria que tiene mejor evaluación desde el punto de vista de responsabilidad y de transparencia es la minería. ¿Esto es producto simplemente de comunicación? No, es producto de comunicar lo que hacemos, porque la minería por mucho tiempo, yo siempre se los digo a mis socios, pensaron que íbamos a pasar piola, digamos, pero este es un elefante muy grande para pasar piola en una cristalería que se llama Chile, y por lo tanto había que contar qué estábamos haciendo en consumo de agua. Hoy día esta es una industria que tiene un consumo de agua desalada de mar y que se aproxima a guarismos que no existen en ninguna parte del mundo. El 70% de la energía que consumimos es energía renovable. Más del 25% con faenas, con 40% trabajan mujeres. Los gases de efecto invernadero y carbono neutralidad es una meta que tenemos más adelantada que ninguna otra industria. Es una industria tecnologizada que innova. ¿Por qué no aparecemos en alto ranking de innovación? Porque las compañías mineras, afortunadas o desafortunadamente, no utilizan mucho las franquicias tributarias de innovación y por lo tanto no aparecen en los rankings, pero es que no utilizan la franquicia, pero no por eso dejan de innovar. Entonces yo te diría, lo primero, hay que comunicar, y esto es un consejo a todas las industrias del país. Muchas veces el mundo empresarial sufre no porque lo hace mal, sufre porque no cuenta todo lo que hace. Así es. Segundo, Chile ha movido la aguja en términos de apreciación de la industria minera. Y tercero, que tremendamente, y te digo que eso demuestra sobre todo en algunas regiones del país un tremendo orgullo y ganas de trabajar en la minería. Pero tercero, que esto es cuando tú logras llegar a esta cima, lo único que sabes es que tienes que pedalear más duro para mantenerte ahí mismo. Estamos en el kilómetro 25, hay piernas todavía, pero uno sabe que viene lo duro es mantenerse ahí. Porque esta, lamentablemente, una maratón que no termina y cada día te podías equivocar, y si se equivoca una, le pega a todo el sector. Cuando ocurre un accidente en una compañía minera es el sector minero, cuando algo se hace mal medioambientalmente es el sector minero, sin prejuicio que el costo más cercano lo puede llevar una compañía en particular. Entonces, todo esto que hemos ganado solo nos obliga a seguir haciendo las cosas cada día un poquito mejor. Excelente, oye, se nos fue el tiempo, me encanta. Consejo minero budista o zen. No hay que preocuparse por lo que uno no puede controlar, algo así, ¿eh? Es la filosofía de Siddhartha Gautama, que era Buda. Vamos a